en los programas de formación de catequistas. Por ejemplo, quien piensa que la catequesis es solamente conocer la doctrina, el aspecto cognoscitivo, entonces va a pedir a sus catequistas nada más que aprendan el mensaje. Quien piensa que la catequesis es solamente para preparar a los sacramentos, pues entonces solamente va a ser estudiar el contenido de los sacramentos. Y no. En el capítulo que habla sobre la identidad de la catequesis, ahí se nos dice cómo la catequesis es iniciación a la vida cristiana, pero una iniciación integral. Iniciación al conocimiento de la fe, a la celebración de la fe, a la vivencia de la fe, a la comunidad, a la misión, a la oración. Entonces, quien tiene ya ese concepto de catequesis, entonces sus programas va a tener en cuenta distintos elementos, distintas áreas, distintas dimensiones que al rato voy a comentarles. Otro criterio: hay que formar catequistas integradores. Catequistas que sepan integrar fe y vida. Catequistas que sepan armonizar esa doble fidelidad que es al mensaje y al destinatario en el contexto sociocultural que vive. O sea, catequistas que no vayan a subrayar solamente uno de esos aspectos en detrimento del otro. Y esto es muy importante. Allá en Guadalajara elaboraron un material para la Semana de la Juventud, y los temas que mandaron a todas las parroquias, siguiendo el método de ver, juzgar, actuar. Casi a todos los temas, el método de ver, dedicaron como 6 páginas. Y al llegar al momento de la iluminación, el juzgar, tenía por allí una frasecita nada más: ver Puebla número tal, sin ningún comentario ni nada. Entonces decía, bueno, aquí ¿qué? Aquí lo importante es solamente la experiencia y lo demás. Entonces hay que formar catequistas integradores. Otro criterio: hay que tener en cuenta el carácter propio del laico, su índole secular, porque muchas veces en la formación de catequistas laicos se quiere hacer una síntesis de lo que se enseña en los seminarios o en las casas de formación religiosa. Se quiere hacer como padrecitos o monjitas. Incluso muchas veces la espiritualidad es una espiritualidad no propia de los laicos. Y aquí es formación para laicos catequistas. Por último, otro criterio es valorar siempre la pedagogía en la formación de los catequistas. Que sea una pedagogía activa, práctica, experiencial. Porque muchas veces en las reuniones de formación de catequistas se reducen solamente a clases, donde los catequistas llegan, se sientan y escuchan nada más. Y no, eso es antipedagógico, anticatequético. Lo ideal sería que las mismas sesiones, reuniones, encuentros de formación de catequistas, ellos aprendieran de una forma experiencial la pedagogía que después ellos han de utilizar en sus respectivos encuentros catequéticos. Otro aspecto de la formación de catequistas es las dimensiones. A ver si alcanza.
tres dimensiones en la formación de catequistas. La dimensión del ser, la dimensión del saber, acá es la persona, los conocimientos, y la dimensión del saber hacer, ya las habilidades, las técnicas. Voy a explicar primero la dimensión del ser. De antemano les digo esto, Cuando yo veo algunos programas de formación de catequistas de algunas diócesis o países, noto lo siguiente, que la dimensión del ser es la más descuidada. Normalmente los catequistas, cuando piden formación, se van a esta tercera dimensión. Ellos quieren saber hacer, ellos quieren saber cómo es una sesión de catequesis, saber utilizar algunas dinámicas, saber algunos cantos. Generalmente los seminaristas, sacerdotes, religiosos, cuando ellos se encargan de la formación de catequistas, se centran en el saber. A ellos les interesa lo que van a comunicar. Y en general creo yo que el aspecto más descuidado es el del ser, el de la persona del catequista. Explico primero esta dimensión. La formación aquí está centrada en la persona del catequista. Y podemos hablar de aquí que se buscan tres objetivos. Primero, crecer en madurez humana. Esto es lo más descuidado. Y sin embargo es tan importante. Un catequista necesita una base humana para su formación, para su vida, para su ministerio catequético. A ver, vamos a poner así ejemplos concretos. Imagínense un catequista inseguro, indeciso, con complejos de inferioridad o de superioridad, sin autoestima, que no sabe valorarse, que no sabe tratar a las personas, que no es sociable, que no sabe trabajar en equipo, que tiene altibajos emocionales, cambia fácilmente su estado de humor, incapaz de relación. ¿Podrá ser un buen catequista? Entonces, allí es lo primero que se tiene que trabajar. El directorio menciona algunos aspectos de ese crecimiento en madurez humana. Dice, en equilibrio afectivo, en sentido crítico, en unidad interior, en capacidad de relación y diálogo, en espíritu constructivo, en espíritu de trabajo en equipo, y lo más importante, en que sepa amar y respetar a los catequizandos. Y podríamos añadir más. Aquí bueno, en México decimos autogol, no sé si aquí también sea, cuando alguien se hace publicidad a sí mismo. Este es el último libro que escribí, se llama En Camino hacia la Madurez Humana. Son reuniones para grupos juveniles, con los temas que yo consideré más importantes de madurez humana. Aquí se sigue el método de ver, iluminar, actuar y celebrar. ¿Verdad? Creo yo que algunos de esos temas se adaptan fácilmente para catequistas. Y desgraciadamente les repito, esto en los programas de formación de catequista no aparece. No aparece. Y después de que lo digan, yo hablo de mi seminario. En la formación humana, en el seminario, también no se distinguen muchos aspectos. Por ejemplo, autoestima, manejo de sentimientos, educación de la sexualidad, educación de la libertad. Y yo recuerdo que hace 3 años me invitaron a dar ejercicios espirituales a los que se iban a ordenar sacerdotes, ahí en Guadalajara, en mi diócesis. Y yo me hice una esquemita. Dije, para ser un buen sacerdote hay que ser un buen cristiano en esto, esto y esto, y para ser un buen cristiano hay que ser hombre, lo primero. Y allí yo seleccioné algunos temas centrales de madurez humana.
Y al terminar, los ya casi neosacerdotes me dijeron que esos temas de madurez humana jamás los habían reflexionado en el seminario. Por los catequistas pueden decir lo mismo. Nos dicen, nos dan cursos de Biblia, de moral, de pedagogía, pero madurez humana, se supone que uno ya es maduro, sin embargo es tan importante. El librito está publicado por Excel. Extensión del ser. Además de crecer en madurez humana, hay que ayudar a los catequistas a crecer en espiritualidad. Porque en definitiva, el catequista tiene que ser un testigo de la fe, un hombre de oración, una persona que demuestra su fe con sus acciones y comportamientos inspirados en el Evangelio. Y para eso, tantos medios que hay para alimentar la espiritualidad del catequista. Por último, crecer en conciencia apostólica. Que el catequista tome conciencia que él es un apóstol, un evangelizador, un profeta del reino, un testigo del Evangelio. Que él cada vez tome conciencia de que es un continuador y un corresponsable de esa misión iniciada por Jesucristo, de anunciar y hacer presente el reinado de Dios. El directorio trae una nota muy importante para ayudar al catequista a que tome conciencia de que es apóstol. Es importante, dice el directorio, que el catequista conozca y viva el proyecto de evangelización diocesano y parroquial, que se sienta identificado con su comunidad, con sus problemas, con sus desafíos, que se sienta comprometido. De esta manera se va a sentir que es apóstol en esta región, en esta diócesis, en esta parroquia. En esta dimensión del ser se trata de ayudar al catequista a que madure humanamente, espiritualmente y apostólicamente. En definitiva, si buscamos una palabra, se trata de formar un testigo. En cualquier momento pueden interrumpir si gustan hacer algún comentario o alguna pregunta. Voy a pasar a la segunda dimensión, el saber. Esta formación es doble. Primero, una formación bíblico-teológica y después una formación antropológico-cultural. ¿Qué es lo que se pretende? Primero, conocer el mensaje a través de esa formación bíblico-teológica. El catequista comunica un mensaje. Entonces, él tiene que conocer ese mensaje. Aquí en esta dimensión se trata de proporcionar al catequista un conocimiento, primero, sintético. Bueno, es decir, lo más elemental del mensaje cristiano que él lo conozca. No se trata de que sea un experto en dogma, en Biblia, en moral, pero sí que conozca lo más importante de todos estos campos. ¿Cuál es el contenido de esta formación? Dice el directorio, el contenido es las tres grandes etapas de la historia de la salvación: Antiguo Testamento, Jesucristo, Iglesia. Además, los cuatro grandes núcleos de la fe cristiana, que es credo, liturgia, moral, oración. En otras palabras, el contenido de la formación de catequistas es el mismo contenido que se comunica en la catequesis. Y característica, les decía, que sea un conocimiento sintético, de lo más elemental. Segunda característica, que sea un conocimiento orgánico, es decir,
que conozca todo este mensaje de una manera jerarquizada, armonizada, cómo todos los elementos de este mensaje encuentran su unidad en el misterio de Cristo, que sepan distinguir lo importante de lo que es menos importante. Con los catequistas yo he hecho en varias ocasiones este ejercicio. Les digo, miren, voy a decirles algunas cosas que se han enseñado o que se siguen enseñando en catequesis. Y ustedes a eso van a ponerle el número 1 si eso es importantísimo. Y así, si es menos importante, hasta llegar al número 4. Y cada uno en su cuaderno hace este ejercicio y uno encuentra cosas tan sorprendentes. Ya ves, son catequistas coordinadores de parroquias. Por ejemplo, les digo, ir a misa los domingos, el purgatorio, la resurrección de Jesucristo, la encarnación, recibir ceniza, rezar el rosario. Uno recoge las hojas y hay algunos, por ejemplo, que a todas les ponen el número 1. O sea, está en el mismo nivel la resurrección de Jesucristo que el limbo. De veras, que el limbo. A ellos les digo el limbo y ponen ahí número 1 el limbo. Y uno dice, estos son los catequistas. Y aquí se demuestra que en ellos no hay una jerarquía de verdades y que no saben distinguir lo que es más importante de lo que es menos importante. Entonces, esta formación de catequistas quiere ser una formación orgánica. Pero no basta conocer el mensaje, hay que conocer también al destinatario y además su contexto sociocultural. Esta es la formación antropológico-cultural. En el directorio se habla expresamente de formación bíblico-teológica, y este es un título que yo le puse. ¿Qué se pretende aquí? Que a través de las ciencias humanas, especialmente de la psicología y la sociología, se conozca mejor a la persona que se está catequizando y el ambiente cultural en el que vive. El directorio trae una nota muy importante acerca de los elementos de psicología. Incluso para hacer un programa de formación se pueden tomar casi como títulos. ¿Qué aspectos de psicología hay que tener presentes aquí? Los siguientes. Hay que conocer, es el número 242, los dinamismos psicológicos que mueven al hombre, la estructura de la personalidad, las necesidades y aspiraciones más hondas del corazón humano. Y esto es lo más importante, la psicología evolutiva y las etapas del ciclo vital humano. Quien da catequesis a niños, conocer la psicología infantil. Quien da catequesis a adultos, conocer la psicología del adulto. La psicología religiosa y las experiencias que abren al hombre al misterio de lo sagrado. Para que una catequesis realmente sea efectiva, tiene que incluir el conocimiento del destinatario. Las ciencias sociales nos van a ayudar a conocer aquellos condicionamientos, fenómenos económicos, sociales, culturales y políticos en los que viven las personas, y también es muy importante ese conocimiento. ¿Qué se pretende en esta dimensión del saber? Formar al maestro, o sea, el maestro que enseña, pero que enseña, que comparte una verdad de fe.
Por último, el saber hacer. Esta formación es pedagógica. ¿Qué es lo que busca? Que el catequista adquiera aquellas capacidades pedagógicas en conocimientos, actitudes y habilidades para comunicar el mensaje evangélico. Ahí menciona muy pocos elementos, el directorio. De estas tres dimensiones, desafortunadamente, el aspecto pedagógico no viene tan bien tratado, porque ahí habla más de pedagogía educativa que de pedagogía pastoral. Pero en definitiva aquí se trata que, por ejemplo, el catequista sepa, por ejemplo, programar, primero planificar o planear, programar, dirigir una reunión, que tenga habilidad y que domine los pasos metodológicos en una reunión de catequesis, que sepa utilizar los distintos instrumentos, que sepa, por ejemplo, animar un grupo. El catequista es un animador de un grupo, el que da vida a un grupo. Por ejemplo, ahí, nada más ese aspecto implicaría muchas cosas. Que el catequista sepa que es un grupo, cuáles son las etapas por las que atraviesa un grupo. En el grupo se dan distintas personas y distintas actitudes. Cae siempre en un grupo, sobre todo de adolescentes, jóvenes, adultos, siempre hay uno que cuando habla bromea, otro que continuamente interrumpe, otro que presume, el otro que no habla, el otro del que todos se burlan. Entonces, ¿cómo tratar a cada una de estas personas y cómo hacer que todo el grupo trate a estas personas? Son pequeños detalles que van en el aspecto pedagógico, pero que también son necesarios. ¿Qué es lo que se busca? Formar al educador de la fe. Y por eso se dice en el directorio que la catequesis es enseñanza, que es educación, que es testimonio. Yo continúo unos 10 minutos y hacemos un receso. Es necesario tener los medios adecuados. Y entre otros están las escuelas. El directorio habla de dos tipos de escuelas de catequistas, de base y para responsables. Las escuelas de base son las que van a proporcionar una formación de lo más fundamental de la catequesis: el mensaje, conocimiento del hombre y pedagogía. Se reduce a esas tres cosas. Es lo mínimo que se le puede pedir a un catequista: que sepa qué mensaje va a comunicar, que conozca a las personas y que sepa cómo hacerlo. Además de esas escuelas de base, están las escuelas para responsables, para aquellas personas que tienen una tarea directiva. Y aquí, en estas escuelas, se tiene un tronco de formación común. Y después de eso vienen las especializaciones. Por ejemplo, el que es catequista de niños, el que es catequista de enfermos, el que es catequista de indígenas, el que es catequista de obreros, el que es catequista de etc. Pero tienen una formación común y a partir de ello después vienen las especializaciones. El problema es que muchas veces es al revés. Se van a la especialización sin tener esa formación común, esa base que los une a todos. El directorio, al hablar de esto, sugiere lo siguiente. Dice que es muy importante que en las diócesis existan centros de formación para agentes de pastoral y que tengan también una base común de formación pastoral y después
que vengan las especializaciones: catequesis, liturgia, comunidades de base, promoción humana, etc., pastoral familiar, pero que también tengan una formación común. Por último, el directorio habla de los centros superiores. Son los institutos superiores de pastoral catequética, con 3 finalidades. Estos centros se van a formar los directivos de catequesis, los que van, por ejemplo, a prestar ese servicio diocesano, regional o nacional. Son institutos donde se ofrece licenciatura, diplomado, licenciatura y también doctorado. Otra finalidad de estos centros superiores es formar profesores de catequética para seminarios y para casas de formación religiosa. Nada más aquí, primero hay que tener la materia de catequética, ¿verdad?, en los seminarios, para luego tener los profesores. Y por último, promover la investigación catequética, que también es muy importante. En América Latina solamente podemos decir que hay un Instituto Superior de Pastoral Catequética, el Catequético de Chile, y no pasa de 35 alumnos. También tiene un Instituto Superior Argentina a nivel nacional, pero están empezando. La próxima semana en México hay asamblea de los obispos y van a proponerles crear en México un Instituto Superior de Pastoral Catequética para, si lo aprueban los obispos, empezar a hacer todos los preparativos necesarios. El directorio menciona lo siguiente. ¿De San Pablo no es El de Brasil, el de San Pablo? Si es Pío, no, es Que los salesianos. los salesianos, sí, el padre Luis Alves de Lima. También es un instituto superior de pastoral catequética. Sí. Y también con muy pocos alumnos, no pasan de 30. Aquí se menciona lo siguiente: de que se tome conciencia de la importancia de preparar personas en estos centros superiores, así como se preparan biblistas, canonistas, que también se preparen catequetas. Y yo pienso que en muchas diócesis es un aspecto descuidado. Abundan los dogmáticos, los biblistas, qué bueno que hay bastantes personas así, pero por allá al último piensan a una persona decirle que se especialice en catequética, en catequesis. Y termino con esta anécdota acerca. En la Universidad Pontificia Mexicana, el decano de filosofía, un sacerdote de Guadalajara, recibió la visita del que ahora es el director nacional de catequesis de México. Él acababa de llegar de España, había estudiado pastoral catequética en el instituto ahí de Madrid, que depende de la Universidad de Salamanca. Y el decano de filosofía dice: oye, que acabas de estudiar en España, ¿verdad? ¿Por qué no vienes aquí a la Pontificia, por ejemplo, a empezar los cursos de verano con lo que tú estudiaste, y después te vienes como profesor? Bueno, pero, a ver, ¿qué fue lo que estudiaste? Catequética. ¿Qué? Catequética. ¿Y eso para qué sirve? Esa fue así muy importante. ¿Y eso para qué sirve? Y de verdad, como que todavía no es valorada esta especialización. Dice el directorio sobre este tema, haciendo unos breves comentarios. Ahora sí me gustaría, si tienen ustedes algunos comentarios, preguntas. Formar personas y comunidades maduras en su fe. ¿Cómo? A través de procesos, de itinerarios. Entonces el catequista es la persona que está acompañando individualmente y grupalmente a todo este proceso, pero sí es fundamental que es un acompañante,
sea, no es el que solamente enseña, no es un maestro solamente, un acompañante también. O los catequizandos, el grupo de catequizandos, las catequistas o el grupo de catequizandos, o los dos. ¿Los dos preguntaste? Sí. Bueno, bien, pero antes de responder directamente a tu pregunta, creo yo que en las parroquias es muy importante que continuamente se esté concientizando a la gente de que la catequesis es una tarea de toda la comunidad cristiana y preocuparse por suscitar vocaciones. Yo en Guadalajara, en los 7 años que estuve en la coordinación diocesana, también estuve en parroquia, porque allí es una política del cardenal de que todos tienen que estar en parroquia, a excepción los del seminario, porque hay como 45 sacerdotes a tiempo completo en el seminario. Son 6 casas de seminario. Y todos los demás, aunque tengan cargo diocesano, en la parroquia. Y para mí esto es algo muy positivo. Yo acá en la parroquia donde estaba, en agosto, la catequesis empezaba en septiembre. En agosto hacíamos una invitación a toda la gente a ver quién quería ser catequista. Y de todos, hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Y les ofrecíamos un curso de iniciación para catequistas. Y al final ellos decidían si realmente se comprometían o no se comprometían. Entonces les ofrecíamos eso. Y ya después, semanalmente teníamos la reunión con catequistas, que había bastantes tipos de catequistas, según las distintas necesidades, pero ellos sentían el acompañamiento y la continuidad en el grupo de catequistas en su reunión semanal. Y eso ayudaba a ellos a sentirse apoyados. Y después cada uno con su respectivo grupo, pues trataba de seguir adelante. Incluso yo notaba cómo muchos catequistas se empeñaban para que su grupo no decayera. Y en esas reuniones semanales de catequistas, también había momentos en que uno compartía cómo iba su grupo. Y eso ayuda mucho en el sentido de equipo, el sentido eclesial que mencionaba, que el catequista no se sienta solo, ¿verdad? Y que cuando hay dificultades o algo, también había otros catequistas que ayudaban. No sé si también de esta manera respondo a tu pregunta. Por acá está bien. Miren, en cuestión de materiales, hay pocos materiales así que tengan un plan sistemático para la formación de catequistas. Yo quiero hacerles notar eso. Algunas diócesis o algunos países elaboran materiales de formación, pero a veces no ubicados dentro de un plan de conjunto. Aquí en Zipaquirá sí tienen ahí un plan. Yo sí nada más lo compré, aquí se los compré. Sí recuerdo, ¿verdad? Pero se puede encontrar en otras diócesis esos materiales. Lo mejor es que cada diócesis los elabore. Así, de lo más completo que yo conozco, no es de aquí de América Latina, sino de España. La Comisión Nacional Salesiana de Pastoral Juvenil de España elaboró unos materiales, se llaman animadores de fe, de grupos de fe, y son 3. El 2 y el 3 se refieren a la formación bíblico-teológica y vienen pues de una manera pues más sistemática, más profunda y también como más especializada. Esas dificultades, todo arranca de que en la diócesis no hay un proyecto diocesano de catequesis donde se ubiquen estos distintos servicios catequéticos y se vea la interrelación, se vea la coordinación, la complementariedad. Falta eso. Y también los catequistas que son, por ejemplo, nada más de niños, o sea, ignoran muchos elementos de otros tipos de catequesis. No tienen primero la formación básica común de toda catequesis. Los que son catequistas de jóvenes ignoran completamente muchas cosas de pedagogía catequética. Entonces, habría que insistir más en tener un proyecto
en dar una formación básica para todos los catequistas y en tener una organización y estructura que favorezca la interrelación y la coordinación entre todos. Seguí el mismo orden que vi de allí. En este tomé puntos de distintos números. Yo consideré que este es un tema importante para tratarlo con sacerdotes y por eso no voy a seguir un orden. Me salto números a veces de la segunda parte a la quinta parte. Quisiera primero comentarles algunos presupuestos para animar, organizar, coordinar, realizar la pastoral catequética en una diócesis. Primero hay que tener en cuenta estos presupuestos. Que en la diócesis la catequesis es una acción básica. Porque es aquella acción pastoral que ayuda a las personas a fundamentar su fe, a iniciarlos en su vida cristiana, a hacerlos crecer y madurar en su propia fe. En una comunidad diocesana o parroquial donde no haya catequesis, se siente luego en ignorancia, en superstición, poca participación de los laicos, etc. El directorio dice que la catequesis, dentro de todos los ministerios de la palabra, tiene un lugar destacado, así lo expresa. En segundo lugar, en la diócesis, el obispo es el primer responsable de la catequesis. Repitiendo una frase de la exhortación Catequesis Tradende, se dice que el obispo es el catequista por excelencia. Dios, el primer catequista de la diócesis. Entonces, dentro de sus tareas está que la catequesis efectivamente sea una prioridad en su diócesis. Que se elabore un proyecto diocesano, que enseguida voy a comentar. Que se vigile, que se cuide todo lo relacionado con la organización y coordinación de la catequesis. Y por último, que esté atento a la formación de los catequistas. Ahora, el instrumento que tiene el obispo para animar y organizar la catequesis en su diócesis es el secretariado diocesano de catequesis. Allí en el directorio se enuncian cuáles son las tareas de ese secretariado. Y dice que ninguna diócesis se puede dispensar de tener este instrumento de organización de la catequesis. También señala algo importante, que es de desear que en este secretariado estén personas capacitadas, preparadas, todo para ofrecer un mejor servicio catequético. Son pues como algunos presupuestos que no podemos ignorar. Ahora voy a comentar las tareas propias del servicio catequético. Estas tareas tienen que estar a la base del proyecto diocesano de catequesis. a 284. Son tres tareas como fundamentales. La primera es el análisis de la situación. Para organizar la catequesis en una diócesis, en una parroquia, el primer paso que se tiene que dar es tomar conciencia de la realidad que vive esa comunidad, detectar las necesidades en orden a dar respuestas desde la catequesis. Y se mencionan tres niveles o tres tipos de análisis. El primero es
hacer un examen de la acción pastoral catequética. ¿En qué consiste ese examen? Ver, por ejemplo, en la diócesis, cómo está la catequesis, cómo está ubicada dentro del proceso de la evangelización, cuáles son los contenidos que se privilegian en la comunicación de la fe, qué pedagogía se está utilizando, qué sectores se está atendiendo, qué relación hay entre la atención a todos estos sectores, qué relación tiene la catequesis, por ejemplo, con la pastoral familiar, con la pastoral educativa, la enseñanza religiosa escolar, con la pastoral juvenil, que son las áreas más cercanas. ¿Cómo está la formación de los catequistas? Sería muy interesante que en cada parroquia se hiciera ese examen, pero un examen sincero, objetivo. Y yo pienso que también sería muy interesante que a nivel diocesano se elaborara una ficha para que se hiciera ese examen y se recoge en cada parroquia y se sacan las constantes y se puede decir, así está la catequesis en nuestra diócesis. Este es el primer tipo de análisis, que es de la acción pastoral catequética. Un segundo tipo de análisis es de la situación religiosa. Habla de la trascendencia. La gente, ¿qué sentido tiene de la religión? Porque sobre eso se tiene que trabajar después. Luego viene un segundo nivel. Este es el sentido de lo sagrado. El siguiente es el sentido religioso. Aquí se trataría de ver cómo la gente qué idea tiene, por ejemplo, de Dios, de la iglesia, los sacramentos, y cómo está viviendo esa fe. Ese es el análisis del sentido religioso. Por último, el último nivel es situaciones de fe. En una diócesis se puede hacer una tipología de personas. Por ejemplo, los que están alejados, los que son practicantes de la fe ocasionales, allá cuando van a bautizar, los que tienen una práctica más frecuente, los que están más comprometidos. O sea, a eso apunta ese nivel, analizar las distintas situaciones de fe. Y junto a estos tres niveles, de lo sagrado, religioso y situaciones de fe, la situación moral. ¿Qué valores existen ahí? ¿Qué valores se viven? ¿Qué contravalores hay? Y en su conjunto se tiene el análisis de la situación religiosa. ¿Anoto los niveles o ya quedaron ahí? Sí, ¿verdad? Entonces repito, los niveles son sentido de lo sagrado, sentido religioso, situaciones de fe. Y unido a estos tres, la situación moral. Luego viene el análisis sociocultural. Aquí se trataría de detectar aquellas situaciones, hechos, fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales, que afectan a las personas. Pero lo importante no es solamente tener una lista de situaciones, sino realmente hacer un análisis, es decir, de descubrir cuáles son sus causas, qué consecuencias tiene esto, y también las tendencias, esto hacia dónde nos llevaría. Por poner un ejemplo,
el pluralismo. O sea, hoy vivimos en una sociedad pluralista. Hay distintas formas de pensar y de vivir. Hay un pluralismo religioso. Están apareciendo nuevos movimientos religiosos. Ahí está la situación. No basta con tener ese dato. Hay que analizarlo. ¿Por qué se está dando? ¿Cuáles son las causas? Consecuencias. ¿Qué efectos produce este fenómeno? Que interesan a la evangelización. Y lo más importante, de seguir esto así, ¿hacia dónde nos llevaría? ¿Cuáles son las tendencias de esta situación? Entonces vean cómo este también es un análisis muy importante. Esta primera tarea es una tarea referencial, sirve de referencia a la catequesis, pero es importante, se tiene que hacer. Una segunda tarea es la de elaborar un programa de acción. Primero se trata de determinar los objetivos. Estamos hablando a nivel diocesano, O sea, que exista un objetivo común en la diócesis. En pastoral catequética, este es nuestro objetivo. Hacia allá queremos llegar. El tener un objetivo común ayuda a todos a trabajar en una perspectiva común. Además, se unen esfuerzos, se unen actividades. Cuando no existe un objetivo común diocesano en la pastoral catequética, pues cada parroquia va a trabajar por su lado, por su cuenta. O algunos solamente van a reducirse a dar respuesta a lo inmediato, a tener solamente la catequesis de preparación a los sacramentos, y con eso basta. Este programa de acción pide también definir los criterios, es decir, las orientaciones. Los criterios son como las orientaciones que van a guiar, que van a indicar el camino, por dónde caminar, por dónde seguir, y que también ayudan a proyectar el trabajo. Voy a poner ejemplo. En nuestra diócesis, esos son los criterios para la catequesis presacramental. Concretamente, estos son los criterios para la confirmación. Entonces, uno sabe ya por dónde se va a orientar la catequesis. En nuestra diócesis, estos son los criterios, estas son las orientaciones para la catequesis de adultos. Ahora, algunos países elaboran estas orientaciones de una manera más sistemática, más reflexiva, y son los llamados directorios. Yo pienso que sería interesante que también en la diócesis se tuvieran directorios diocesanos de catequesis. No solamente contentarse con que exista un directorio a nivel nacional. Aquí en Colombia, ¿hay directorio nacional de catequesis? No. Entonces, al tener un programa de acción, hay que contemplar también esas orientaciones que son muy importantes. Por último, proponer los medios. El directorio actual no menciona cuáles medios, pero si uno va al directorio del 71, ahí se encuentra. Los medios son los programas concretos. Los medios son, por ejemplo, los centros e institutos de formación. Los medios son también todos los materiales e instrumentos didácticos, que es la siguiente tarea. Bueno, ahora, este programa de acción sugiere al directorio que sea un programa operativo, que invite al trabajo, que invite a la acción,
y que sea por un tiempo determinado. Ahí no menciona cuándo, pero creo que podría ser de 3 a 5 años. Este es nuestro programa de acción, nuestro objetivo, nuestros criterios, y después de 3 a 5 años se renuevan. Posiblemente habrá nuevos objetivos, nuevos acentos, nuevas orientaciones. Pero aquí la gran importancia es que hace falta esto. O sea, en una diócesis, ¿cuál es el objetivo relacionado con la pastoral catequética? Cuando no existe esto, repito, cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que quiere. Si no hay los textos oficiales de preparación para la catequesis de la infancia, pues entonces llega una religiosa y se agarra un texto que se lleva en Venezuela, en otra parroquia se agarra un texto que se lleva en España. Entonces, cada quien hace lo que quiere. La tercera tarea es la de elaborar instrumentos y medios didácticos. Primero, el rector los llama textos didácticos. Son los que se ponen en las manos de los catequizandos. En muchas partes de este texto del catequizando, esos textos que contienen una ampliación del mensaje que se les comunica, pero en el lenguaje de los destinatarios. Además, vienen algunos ejercicios creativos para profundizar o aplicar el mensaje. Junto con los textos didácticos están las guías. Ese es el término que se utiliza, guías. Las guías son las que se ponen en manos del catequista o también de los padres de familia, cuando también son catequistas. Y este sería otro tema que también se profundizará. Las guías se pide que tengan lo siguiente: una explicación del mensaje que se va a comunicar y además orientaciones psicológicas, o sea, de acuerdo a los destinatarios, orientaciones pedagógicas y metodológicas de cómo comunicar a estos destinatarios concretos tal mensaje. Muchas veces en algunas comunidades, cuando se elaboran materiales, se contentan con hacer solamente unos esquemas ahí como ayuda para los catequistas. Creo yo que mientras más ampliado, mientras más amplio sea este servicio, se ayuda más a los catequistas. Y también llegar a elaborar textos para los catequizantes, sea para trabajos personales, para trabajos grupales. Ahora, ¿qué criterios se necesitan para todos estos instrumentos? Cuando se elaboren, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? El principio de la doble fidelidad, que sean fieles al mensaje y fieles a las personas en su situación concreta. Segundo, que se utilice un lenguaje de acuerdo a los destinatarios. Yo escuchaba un obispo que decía, miren, déjense ya de textos. El texto es el catecismo de la Iglesia Católica. Dénselos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. El catecismo de la Iglesia Católica está destinado primeramente a los obispos. Es un lenguaje adaptado para ellos, para los obispos y para todos los que tienen alguna tarea directiva en la catequesis. Pero si yo le entrego a un muchacho de 13 años el catecismo de la Iglesia Católica, a ver, para la siguiente semana lean los siguientes números que hablan sobre el misterio de la Santísima Trinidad. No lo entienden. Por eso son las guías que van a ayudar al catequista a saber transmitir pedagógicamente ese contenido. Otro criterio de estos materiales importantísimo, que estén en conexión con la vida
Muchas veces hay una gran preocupación por la ortodoxia, que lo que comuniquemos sea ortodoxo, lo que enseña la iglesia, pero no insistimos tanto en la significatividad del mensaje. Sí, que sea ortodoxo, bien, pero también que sea significativo, que interpele, que le diga algo al destinatario. Hay que unir las dos cosas. Entre esos instrumentos son de vital importancia los audiovisuales. Y aquí fíjense que todavía estamos muy atrasados. Son muy pocos los materiales audiovisuales que se publican para la catequesis. Y algunos de ellos no muy bien elaborados. Y es que falta preparar gente para este campo. Por comentar lo que a veces vemos en televisión de los programas católicos. A ver, si yo durante media hora voy a escuchar a una religiosa, a un padre, hablar sobre el Espíritu Santo durante media hora, así tal cual, así, y la cámara nada más va a enfocar esto, se está realizando a través de la televisión de veras. Cuando hay tantos recursos a través de la música, de imagen, reportajes, etcétera, para utilizar. Entonces, es que hace falta preparar gente para este campo. Saber utilizar los medios de comunicación social para la evangelización y la catequesis con el lenguaje audiovisual y con el lenguaje de los medios. Siguiente punto. Un proyecto diocesano de catequesis. Entonces dejamos las tareas. Estas tareas se tienen que tener presentes para elaborar ese proyecto. El directorio, por lo menos en 3 partes, habla de este proyecto. Cuando habla de la catequesis en los destinatarios, se dice que la catequesis de niños, adolescentes, jóvenes y adultos estén contemplados dentro de un proyecto global diocesano de catequesis. Cuando se habla del obispo, una de sus tareas es que se elabore un proyecto diocesano de catequesis. Y ahí, cuando se habla en el último capítulo del directorio, se habla también de eso más ampliamente, en los números 274-275. Ahí nos explica qué entender por proyecto. Yo lo entiendo así: de tener un plan global, general, de catequesis, donde se exprese cuáles son las opciones catequéticas de la diócesis, cuáles son las prioridades y cuál es el plan y programa de trabajo. Ahora, este proyecto diocesano tiene que responder a las necesidades y aspiraciones reales de los fieles. Por eso es importante la primera tarea del análisis de la situación. Por otra parte, este proyecto tiene que estar ubicado en los planes diocesanos de pastoral. En muchas diócesis se elabora un plan orgánico diocesano. Bueno, este proyecto diocesano forma parte de ese plan orgánico. Entonces, si forma parte, entonces tiene su lugar y está relacionado con todas las actividades del plan orgánico diocesano, aportando lo que es específico del proyecto: educar en la fe. No sé si me voy a entender. ¿Sí me voy a entender? O estoy hablando como mi paisano ya Cantinflas, que habla mucho y no dice nada. Catequesis dentro del plan orgánico diocesano. Y allí sí ofrecer lo que es propio de este proyecto, que es educar en la fe. Ahora, por lo menos en este proyecto diocesano, así es el directorio, por lo menos tiene que ofrecer 2 procesos: un proceso de iniciación cristiana
niños, adolescentes y jóvenes. Pero un proyecto unitario. Un proyecto gradual y progresivo. Nosotros sabemos por experiencia que la catequesis en la mayoría de las parroquias termina con la primera comunión. Ya después no hay catequesis para la confirmación y ya. No, aquí trata de ofrecer un proyecto continuo, progresivo y gradual que abarque estas etapas de la vida. Y además, un proceso de catequesis para adultos. Y después se menciona que ese proceso tiene que estar relacionado. El mismo Papa Juan Pablo II en la catequesis creyente dice que la catequesis de niños, adolescentes, jóvenes y adultos no sean compartimentos separados, como si una etapa de la vida no tuviera que ver nada con la otra etapa. Gráficamente lo podríamos poner así. Entender un proceso permanente de educación en la fe. Permanente significa que abarca todas las etapas de la vida. Que abarca la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y también hay que añadir la senectud. También lo menciona el directorio para ancianos. Ahora, en la mayoría de las diócesis, los procesos son de acuerdo a los sacramentos. Y aquí no debe ser así. Hay que pensar en la formación integral. Esto no viene aquí, pero lo que yo lo sugiero, así como lo estamos llevando en la diócesis de Guadalajara, es tener un proceso que abarque todas las etapas de la vida y dentro de este proceso se reciban los sacramentos. De esta manera, los sacramentos están integrados dentro de un proceso de fe. El punto de referencia es la formación integral y no tanto el sacramento. Concretamente, haciendo pues ya aplicaciones en nuestra diócesis, se están elaborando textos de catequesis para todas estas etapas. Por ejemplo, para la infancia, nosotros elaboramos 3 textos. Cada texto se lleva en 2 años. Entonces, se atienden 6 años de la infancia. El primer texto de la infancia es el despertar del sentido religioso, que es más o menos hasta los 7 años. El segundo texto de la infancia, que es de los 8 a los 10 años, es iniciación sacramental, y aquí se recibe la primera comunión. El tercer texto es síntesis de fe. Como es la infancia adulta, el último periodo de la infancia, que termina en la infancia con una síntesis de lo más importante de la fe. Y ahora se están elaborando 3 textos para la adolescencia en continuidad con los 3 textos anteriores. Y de la juventud, desde hace años yo elaboré 3 textos que los va a asumir la diócesis, que también siguen. De hecho, los 3 textos que yo elaboré se llaman un proceso de formación para grupos juveniles. La idea es de proceso. Y así, después vamos a elaborar 2 o 3 textos para adultos y también para la semilla. Esa es una propuesta muy concreta, particular. ¿Alguien quería hablar? No. ¿Qué es lo que propone concretamente el directorio? Lo podemos sintetizar en esta frase. Un único proyecto con un objetivo general, sus orientaciones y que haya distintos procesos, aparte
de este proceso permanente de educación en la fe, procesos diferenciados. Por decir algo, con jóvenes. Hay jóvenes que por primera vez se acercan a la catequesis, no se acercaron en la infancia ni en la adolescencia y no han hecho la primera comunión y tienen 20 años. Y no es uno. Entonces, un proceso para jóvenes que se acercan por primera vez a la catequesis y que no han recibido los sacramentos de Eucaristía y reconciliación. Ese es un proceso. Para adultos, lo mismo, ¿verdad? Hay adultos que no se han casado por la iglesia y que no han hecho la primera comunión. También se puede empezar en un proceso. El proyecto va a integrar todos esos proyectos, los va a coordinar, les va a dar unidad. Entonces, esto es lo que nos enseña el directorio, que es lo ideal que en toda diócesis se tenga un proyecto diocesano. No sé si tengan algunas preguntas sobre esto. Dentro de ese... Los padres de familia no tienen conciencia de que ellos son los primeros educadores de la fe y que ellos son en su hogar los primeros catequistas y que de alguna manera la parroquia, a través del sacerdote y los catequistas, está colaborando a esa educación en la fe, de la cual el primer responsable es el padre de familia. Entonces hay que trabajar por allí, que tomen conciencia de eso. Desafortunadamente, no se toma mucho en cuenta también a los padres de familia. Son pocos los países que están impulsando la catequesis familiar. Catequizar a los padres de familia para que ellos sean los que catequicen a sus propios hijos. Eso habría que impulsarlo. Ahora, en una propuesta como esta, se puede tener el grupo de catequistas, pero integrando a los padres. Yo he visto algunos textos de catequesis que después de cada reunión que tienen los niños con su catequista, viene también un guión para los padres de familia, de tal manera que los padres durante esa semana repitan la catequesis, pero con las palabras de ellos. Entonces, hay también ahí una manera en que ellos participan. Que no sea solamente pregúntale a tu papá que te iba a hacer este dibujo, sino que ellos también dan la catequesis. Entonces yo pienso que son distintas modalidades, distintos caminos que tienen que buscar, pero el hecho es de que los padres participan poco y muchas veces, como dices tú, más que colaboradores, son opositores. No, señor, no hayan recibido los sacramentos. Pueden leer, ¿están en él? Dice, toda iglesia particular debe ofrecer al menos un doble servicio. A. Un proceso de iniciación cristiana unitario y coherente para niños, adolescentes y jóvenes en íntima conexión con los sacramentos de la iniciación, ya recibidos o por recibir, y en relación con la pastoral educativa. Lo mismo cuando habla el B. Un proceso de catequesis para adultos ofrecido a aquellos cristianos que necesiten fundamentar su fe, realizando o completando la iniciación cristiana inaugurada o a inaugurar con el bautismo. Sí. Acá lo que yo presentaba era una propuesta de unir los dos, ¿verdad? El directorio habla mucho de que en este proceso permanente de educación en la fe, el punto de referencia es la catequesis de adultos, porque en definitiva se trata de formar personas que sean maduras en su fe, que den una respuesta a las distintas situaciones desde su fe. Y por lo tanto hay que potenciar más la catequesis de adultos. Ahora, yo aquí sugería, porque también allí lo indica, de unir esos dos procesos. Y los sacramentos de iniciación, a excepción del bautismo, se van recibiendo,
Por ejemplo, aquí en la adolescencia con nosotros se recibe la confirmación. Voy a ponerlo así. O sea, en infancia, aquí es para los que ya están bautizados, que son la mayoría en el caso nuestro, de nuestros países. En la catequesis de la infancia, que reciban la primera comunión y la reconciliación. En la adolescencia se recibe la confirmación. Y esto es, repito, para los que ya están bautizados. Terminar con estas afirmaciones. O sea, se insiste mucho en que se elabore este proyecto diocesano de catequesis. En el directorio hay bastantes elementos para elaborar ese proyecto diocesano. Ahora, cada proyecto diocesano también va a ser diferente porque son distintas las acentuaciones, las necesidades y las urgencias. Y por otra parte, se insiste mucho en la catequesis que abarque todas las etapas de la vida y de una manera continua. Entonces, con todas esas ideas, hay que trabajar en esto, en tener un proyecto diocesano. Ya las formas de realizarlo, pues ya depende de cada diócesis. Bueno, vamos a descansar 20 minutos para tomar el café. Miren.